Efesios 2, Ephesians 2, los versos del 8 al 9. from 8 to 9. Y mientras usted lo busca, le doy gracias a Dios And as you're looking for, I give thanks to God por otro día más de estar en su casa, For another day of being in His house. por otro día de estar en su presencia. For another day of being in His presence. Él es bueno He is good. y yo vivo agradecida con Él. And I live grateful with Him. Así que le damos gracias a Él So we give Him thanks. porque dice su palabra Because His word says que donde están dos o tres that where two or three are presentes, reunidos en su nombre, present and united in His name, ahí Él está Él. there, He is there. Y tenemos la convicción And we have the conviction de que Él está en este lugar. that He is in this place. Así que vamos a leer Efesios 2 del 8 al 9. So now we're going to read Ephesians 2, 8 to 9. Y dice la palabra del Señor: And the word of God says, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. and His word says, God saved you by His grace when you believed, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Vamos a orar. Padre Celestial, Now let's pray. Celestial Father, te pedimos, Jesús, we ask you, Jesus, Padre, que tú abras nuestro corazón Father, that you open our hearts y que tú abras nuestra mente and that you open our para minds recibir de ti, to receive of you, para recibir de tu palabra. to receive of your word. Señor, ministra nuestra vida. God, minister our life. Estamos aquí dispuestos We are here willing para que tú nos transformes, so that you can transform us, para que tú nos cambies so that you can change us, y para que tú nos hagas más como tú. and so that you can make us more like you. Padre, gracias. Father, thank you. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Amen. You can take your seat. Y hoy vamos a tener una enseñanza. And today we're going to have a word. Es una enseñanza muy importante It's a very important word, teaching, porque nos habla acerca de algo que muchas veces damos por sentado, because it teaches us of something that we belittle, algo que quizás no le damos mucha importancia, something that perhaps we don't give too much o quizás importance, le damos importancia, or perhaps we give importance, pero no entendemos but we don't a understand qué se refiere. to what it's referring to. Y hoy vamos a estar hablando And today we're going to be talking acerca de la gracia de Dios. about the grace of God. La gracia de Dios The grace of God es uno de los conceptos más hermosos que nosotros vemos en la Escritura, is one of the most beautiful concepts we see in the writings, pero también uno de los que menos entienden las personas. but also one of the hardest to understand. Así que hoy vamos a tomarnos el tiempo So today we're going to take our time a ir a la Escritura to go to the scripture y ver qué es lo que nos enseña las Escrituras acerca de la gracia. and see what the scriptures tell us about His grace. La palabra gracia en el griego The word grace in Greek es la palabra charis, is the word charis. charis. Y ahí tenemos la palabra carismático, por ejemplo. And there we have the word charismatic. Cuando una persona es muy carismática, When a person is charismatic, porque está llena de gracia, it's because he's full of grace. porque tiene la gracia de que las personas le escuchen. Because he has the grace that people listen to him. Y la definición de caris And the definition of charis simplemente es favor. is simply favor. Y el favor And favor es algo que se regala, is something that is given. given. No es algo que nadie está obligado a dar. It's not something that people are required to give. Por ejemplo, si yo le pido a alguien y le digo, por favor, ¿me podrías hacer esto? For example, if I ask somebody, please, can you do this for me? ¿La persona está obligada a hacerlo? Is the person obligated to do it? ¿Verdad que no? No, right? Si le place, If it's from his heart, entonces lo hace. and so he does it. Y esa es la gracia de Dios. And that is the grace of God. Cuando nosotros entendemos la gracia, When we understand the grace, nosotros vemos que Dios no está obligado a darnos gracia. we see that God is not obligated to give us grace. Dios no está obligado a darnos favor, God isn't obligated to give us favor, pero a Él le place darnos favor. but
He wants to give us favor. Es algo que a Él le nace de su corazón. It's something that comes from his heart. Y cuando nosotros podemos entender eso, And when we can understand that, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. that is the first thing we have to understand. Que al ser algo tan valioso, That to be something valuable es algo que a Dios le place darnos, is something that God wants to give us. nosotros debemos de atesorarlo. And we have to treasure it. Imagínese usted Now imagine si Jesús ahora mismo that Jesus right now llegara a este lugar came to this place y le diera un regalo. and gave you a present. ¿Cómo usted trataría ese regalo? How will you treat that gift? A ver, a los jóvenes, háblenme, ¿cómo usted trataría ese regalo que Jesús le da? The youth, talk to me. How will you treat that gift that God gives you? Lo cuidaría bastante, ¿verdad? You would take care of it, right? No lo dejaría por ahí tirado, ¿verdad? You wouldn't leave it there on the floor, right? No lo dejaría olvidado, You wouldn't forget about it. sino que lo atesoraría, lo tendría muy bien cuidado, But you would treasure it. You would have it kept well porque vino de Dios. because it came from Se lo God. dio Jesús. Jesus gave it to you. Pues así es la gracia. Well, that's how grace is. La gracia es un regalo. Grace is a gift. Es un regalo que Jesús nos da. It's a gift that Jesus gives us. Contrario a lo que mucha gente piensa, On the contrary of what many people think, la gracia no es gratis. grace is not free. El que nosotros tengamos gracia no es gratis. The fact that we have grace isn't free. Y todo el mundo levantó la cabeza, ya los vi. And everybody lifted their head. I already saw Porque you. muchas veces se nos dice la gracia es gratis, ¿verdad que sí? Because a lot of people say grace is free, right? La gracia a nosotros no nos cuesta. The grace doesn't cost to us. Nosotros no tenemos que pagar por la gracia. We don't have to pay for his grace. Pero hubo uno que sí tuvo que pagar por la gracia. But there was someone who did have to pay for his grace. Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. It was the sacrifice of Jesus in the cross. Lo que hace que yo pueda hoy tener gracias. What makes me have grace today. Entonces es incorrecto decir que la gracia es gratis. So it's incorrect to say that the grace is free. La gracia cuesta. Grace isn't free. La gracia tuvo un precio. Grace had a price. Un precio de sangre. A price of blood. Un precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. A price that Jesus paid on the cross. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. And this is really important for us to understand. Porque nos va a ayudar a apreciar más ese regalo que es la gracia. Because it's going to help us appreciate more the gift that is grace. Y eso es lo que nos trata de decir el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo And this is what the Holy Spirit tries to tell us through the Apostle Paul en la carta a los Efesios. in the letter of Ephesians. Cuando nosotros leemos aquí Efesios 2 del 8 al 9, When we read here on Ephesians 2:8-9, cuando nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. because through grace I am saved through faith. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, And you can't take credit for it because it's a gift from God. no por obras, Not by works, para que nadie se gloríe. so that no one can boast about it. No hay nada que nosotros podamos hacer, hermanos, There is nothing that we cannot do, brethren, para merecernos el favor de Dios. To deserve. to deserve the power of God. No hay nada que nosotros podamos hacer There is nothing that we could do que yo pueda decir, yo me merezco este favor. that I could say, I deserve this favor. De la misma manera, In that same way, no hay nada there is nothing que yo pueda hacer that I could do para ganarme el favor de Dios. to earn the favor of God. El favor de Dios es algo que a Dios se place. The favor is God, something that God gives us, Él se place en dárnoslos that He wants to give us de manera voluntaria. in a voluntary manner. Nos dice el libro de Efesios en el capítulo 1, ese versículo no lo tengo ahí, In the book of Ephesians chapter 1, it says que desde antes de la fundación del mundo, that since the beginning of the foundation of the world, Él se plació en darnos la gracia. He wanted to give us our grace. Ya desde la fundación del mundo, Since the beginning of the world, Él sabía que el precio que tenía que pagar He knew the price that He had to pay para que nosotros tuviéramos gracia. so that we could have grace. Y aún así, And still, like that, Él quiso
darnos gracia. In that same way, He wanted to give us grace. Muchas veces A lot of times, la gente piensa the people think que el que Jesús viniera that Jesus coming a morir por nosotros to die for us fue como el plan B. was like plan B. Dios ya tenía un Edén, God already had an Eden. había creado a Adán y Eva, He had created Adam and Eve. estaba todo perfecto Everything was perfect. y vino Satanás a dañarle los planes a Dios. And Satan came to damage the plans of the Lord. Y ahora Dios tiene que hacer un plan B. And now God has to do a plan B. No? Pero eso no es lo que me enseña la Biblia. But it's not what the Bible teaches me. La palabra me enseña The word shows me que desde el momento en que Dios pensó that since the moment that God thought en crear a un hombre, to create a man, Él sabía el precio que tenía que pagar. He knew the price he needed to pay. Y aún sabiendo And even knowing that, el precio que iba a tener que pagar, the price that He was going to pay, Él decidió crearnos a ti y a mí. He decided to create you and me. Él decidió que tú estuvieras aquí, que yo estuviera aquí. He decided that you should be here and I should be Él here. decidió derramar su favor para con nosotros. He decided to give us His favor with us. No fue un plan B. It wasn't a plan B. Dios es omnisciente. God is Él lo sabe todo. and He knows everything. Entonces, Él sabía lo que iba a pasar en el Edén. So He knew what was going to happen in Eden. Desde el momento en que pensó crear al hombre. Since the moment that He decided to create man. Y aún así dijo, And still like that He said. vale la pena. Cuando Él nos salva, So when He saves us, Él no está esperando que tú le pagues para atrás. He's not waiting for you to pay Cuando Him back. nosotros entendemos la gracia de Dios, When we understand the grace of God, que no la podemos merecer, that we don't deserve it, que no la podemos pagar, that we can't pay it, que no las podemos ganar that we can't earn it de nuestro corazón, from our heart, tiene que salir un agradecimiento, we have to be grateful. pero más allá de todo lo que usted pueda imaginarse. But more than anything you can imagine. Porque cuánto de nosotros, Because how many of us, la vida que llevábamos, the life that we had, cuánto de nosotros podemos decir, how many of us can say, yo merecía I deserve la sangre de Jesús? the blood of Jesus? ¿Cuánto de nosotros podemos decir eso? How many of us can say that? Yo no sé usted, I don't know you, brethren, pero yo no. but I can't. Yo no lo merecía. I didn't deserve it. Le digo más, I tell you more. nadie daba un centavo por mí. Nobody gave 1 cent for me. Nadie creía en mí Nobody believed in me hasta que yo llegué a los pies de Jesús. until I came to the foot of, Y yo entendí and I understood que yo no fui un accidente, that I wasn't an accident, que yo tengo un propósito that I have a purpose, y que Dios quiere usarme. and that God wants to use me. No porque yo sea extraordinaria, Not because I'm extraordinary, pero por su gracia sobre mi vida. but because of His grace over my life. Y yo no soy diferente de usted. And I'm not different to you. La misma gracia que se derramó sobre mí The same grace that was put upon me está sobre usted también. is over you as well. Está sobre usted también. It's over you as well. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que hacer? So what is the answer that we have to do? Tenemos que activarnos. We have to activate ourselves. Tenemos que activarnos a caminar en nuestro propósito. We have to activate ourselves to walk in our purpose. Tenemos que dejar de ser pasivos. We need to stop being passive. Muchas veces pensamos A lot of times we think, que basta, que es suficiente what's enough? el solamente saber que soy salvo y venir a la iglesia. It's enough only thinking that I am saved and come to church. Hay un propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos diseñados. There is a purpose for what every single one of us was Y designed. nosotros tenemos que movernos en esto. And we have to move in this. Y mucha gente dice, And a lot of people say, pero es que la palabra dice but the word says que un día vamos a dar cuentas delante de Jesús. that one day we are going to give counts in front of God. Y ciertamente vamos un día a dar cuentas delante de Jesús. And yes, one day we will give counts in front of Jesus. Pero no
nos van a decir, ¿pagaste la salvación que tuviste, sí o no? But they're not going to tell us, did you pay the salvation that you have or no? ¿La pagaste? Did you pay it? No, No? pues te botó del cielo, Well, I'll kick you out of heaven porque no la pagaste. because you didn't pay it. Eso no es. That's not it. Nosotros vamos a dar cuenta We are going to give count de el trabajo que hicimos of the work that we did después que somos salvos. after we are saved. ¿Caminamos en nuestro propósito Did we walk in our purpose? o simplemente Or we simply nos estuvimos bien cómodos en la iglesia sabiendo que ya vamos para el cielo? we were very comfortable in church thinking that we were already going to heaven? Nuestra salvación Our salvation debe de activar algo en nosotros should activate something in us para nosotros caminar hacia nuestro propósito so that we can walk towards our purpose y para nosotros hablarle a otros de Jesús. and so that we can talk to others about Jesus. Cuando nosotros hacemos eso, When we do this, entonces nosotros estamos atesorando ese regalo. then we are treasuring that gift. Cuando nosotros, When we, para tomar la analogía que estábamos hablando al principio, to take the analogy that we were talking about in the beginning, cuando nosotros tomamos la salvación, la gracia de Dios, when we take the salvation and grace of God, y vamos a poner es un regalo, dijimos, and we're going to give you a gift, y ese regalo and that gift, lo dejamos tirado We en leave- la silla, we leave it laying on the chair. es cuando no, o debo decir, cuando nosotros nos quedamos en la silla, When we stay in the chair, es cuando estamos dejando el regalo tirado por ahí. is when we're leaving the gift laying around anywhere. Cuando nosotros realmente atesoramos ese regalo, When we truly treasure that lo gift, vamos a llevar a todas partes. we're going to take it everywhere. Lo vamos a compartir con todo el mundo We're going to share it with the entire world porque conocemos el valor del regalo. because we know the value of that gift. Entonces la gracia de Dios debe de activarme The grace of God has to activate y no me dejarme tranquila, and not leave me still, sino ir but to go y hacer las obras and do the works que Dios ya tiene para mí. that God already has for me. No para pagarle para atrás, Not to pay him back, no para merecerme la salvación, not to deserve the salvation, sino porque soy salvo, but because I am saved, porque tengo el favor because I have the favor, y yo quiero que otros puedan verlo a Él a través de mí. and I want others to see him through me. Hay una diferencia. There is a difference. Ahora, muchas veces personas dicen, Now, a lot of times people say, es que eso no puede ser así. it's because that can't be that way. ¿Cómo puede ser How can it be que yo recibo algo de Dios that I receive something from God y pues básicamente no tengo que hacer nada? and basically I don't have to do anything? ¿Dónde está el catch? Where is the The catch. The It's catch. okay. ¿Verdad que sí? Cuando a usted le llega un cupón en el correo when you get a coupon in the mail y le dice, usted se ganó un carro, and it tells you you want a car, usted se ganó algo. you want something. A veces le llega un cheque, ¿sí o no? ¿A quién le han llegado las promociones de cheque, verdad? Le llega hasta de $1,000,000. Sometimes you get a check, sometimes you get a promotion of the check, sometimes $1 million. ¿Qué es lo primero que usted piensa? What is the first thing that you think? A ver, hábleme para que no se me duerma ahí. Talk to me so you don't fall asleep. Lo primero que pensamos es algo quieren. The first thing we think is they want Déjame something. leer las letritas chiquitas. Let me read the small letters Porque esto está muy bueno para ser verdad. because this is too good to be true. Y sabe que muchas veces con esa misma mentalidad nos acercamos a Dios. And sometimes with that same mentality, we get closer to God. Y entonces cuando le decimos a las personas, And so when we tell the people, Jesús pagó el precio por ti. Jesus paid the price for you, Tú puedes ser salvo. you can be saved. Lo único que puedes hacer, único que tienes que hacer The only thing you have to do es creer que Jesús es el Señor, is to believe that Jesus is the Lord, que Él murió por tus pecados that he died for your sins, y aceptarlo como tu Señor y Salvador. and accept him as your Lord and Savior. Y cuando le decimos eso a la gente, sabe que mucha gente piensa, And when we tell that to the people, you know what a lot of people think? déjame leer las letritas chiquitas. Let me read the small letters. Esto no puede ser, This can't be porque no estamos acostumbrados because we are not accustomed.
We're not used a recibir favor. to receive favor. Pero yo le voy a decir qué es lo que dicen las letritas chiquitas. But I'm going to tell you what the small letters say. Las letritas chiquitas de la salvación dice, The small letters of salvation say, Jesús ya lo pagó. Jesus already paid Eso it. es lo que dice. That's what it says. No hay nada más. There is nothing more. No hay un engaño. There isn't a trick. No hay nada turbio, There is nothing murky, murky, sino que simplemente but simply Él pagó por nosotros. He paid for us. Ahora, eso significa que porque soy salvo por gracia, Now this means that because I'm saved by grace, me voy a pecar todo lo que quiera. Ya total, Jesús pagó. I'm going to go sin. Jesus already paid. Eso es así. Is it that way? No, eso no es así. No, it's not like that. De hecho, le voy a decir, hay una teoría, In fact, I will tell you there is a theory, una enseñanza, mala enseñanza, a bad teaching, de que una vez salvo, that once you are saved, puedes hacer todo lo que te da la gana. you can do whatever you want. Puedes pecar todo lo que te da la gana. You can sin all you want, Y eres salvo. and you're saved Ya Jesús pagó. because Jesus paid. Pues déjame decirte lo que dice la Escritura. Well, let me tell you what the scripture says. Tito 2:11 al 13. Titus 2:11 to 13. Tito 2:11 al 13. Titus chapter 2, verse 11 and 13. Mira lo que dice ahí. Look what it says. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. And it says, For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. Entonces fíjese lo que me enseña la palabra. Now take a look at what the word says. La gracia me enseña a mí algo. The grace shows me something. La gracia no es un permiso para pecar. The grace isn't a permission to sin. La gracia me enseña Grace shows me que yo debo renunciar that I have to renounce a la impiedad. Impiety. impiety. ¿Qué significa eso? What does that mean? La impiedad es todo aquello que no le agrada a Dios. Impiety is everything that does La not gracia make me God happy. enseña a mí The grace shows me que yo debo renunciar a aquello que no le agrada a Dios. that I have to renounce that doesn't make God No happy. porque yo tenga que pagarle, Not because I have to pay Him, sino porque Él ya pagó. but because God already paid. Entonces yo no tengo que vivir And so I don't have to live de la misma manera, in the same way. sino que mi ejemplo de vida But my example of life es Jesús. is Jesus. Y Jesús vivió una vida sin pecado, And Jesus lived a sinful life, alejado de todo lo malo. away from all the evil. Mira lo que nos dice Judas, la carta de Judas. Look what Jude says, the letter of Jude. Le puse ahí capítulo 1, pero nada más tiene un capítulo al versículo 4. I put chapter 1 to verse 4. Y dice la palabra, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immortal lives. The condemnation of such people was recorded long ago, for they had denied our only Master and Lord, Jesus Christ. Toda persona Every person que enseña that teaches que porque somos salvos por gracia, that because we are saved by grace, ahora podemos hacer lo que nos da la gana now we can do whatever we want, y podemos pecar todo lo que queramos pecar. and now we can sin however much we want. Fíjese lo que la palabra nos dice aquí. Take a look at what the word says here. Son hombres impíos They are immortal people que han sido destinados para condenación. that have been Destined. destined to condemnation. No hay There's no manera en que way yo pueda decir, that I can say, yo recibo la gracia de Dios.
I receive the grace of God. Yo conozco la gracia de Dios. I know the grace of God. Y yo pueda seguir pecando. And I can keep sinning. Porque cuando yo entiendo la gracia de Dios, Because when I understand the grace yo of God, puedo reconocer I can que recognize hubo uno that there was one que pagó el precio that paid the price. para que hoy yo pudiera tener la libertad de la gracia. So that today I could have the liberty of grace. Y eso no me va a permitir And that is not going to permit me vivir una vida de pecado. to live a life of sin. ¿Sabe por qué? Porque una de las de los beneficios de la gracia, You know why? Because one of the benefits of grace, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos de esa gracia. when we receive Christ, we receive that grace. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. The Spirit of God, the Holy Spirit comes to live in us. Y el Espíritu Santo de Dios And the Holy Spirit of God no te va a dejar is not going to leave you pecar por pecar. sin by sin. ¿Sabe qué? Le voy a explicar. You know what? I'm going to explain it to you. Quizás usted le pueda fallar a Dios. Perhaps you can fail God. Porque ¿cuánto le fallamos a Dios? Because how many of us fail God? Yo le fallé a Dios. I fail God. No quiero, I don't want to, pero lo hago. but I do it. ¿Y sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros le fallamos a Dios? You know what the Holy Spirit does when we fail God? Nos inquieta. He makes us uncomfortable. Te deja saber algo no está bien. He lets you know something is not right. Te deja saber eso que hiciste no está bien. He lets you know that whatever you did is not right. Si acaso In case usted peca you sin y usted no siente ese remordimiento, and you don't feel that guilt, porque no es ni remordimiento, es convicción la palabra que usa la palabra. because it isn't guilt, it's conviction. Si usted no siente esa convicción, If you don't feel that conviction, entonces usted tiene que evaluar bien su relación con Dios. then you have to reevaluate your relationship with God. Porque cuando nosotros somos nacidos de Dios Because when we are born from God, y nosotros tenemos el Espíritu Santo en cada uno de and nosotros, we have the Holy Spirit in every single one of us, Él te va a decir He's going to tell lo you que estás haciendo bien what you are doing y lo que good estás haciendo mal. and what you're doing wrong. Y te va a decir que tienes que arrepentir. He's going to tell you you have Y to te tienes repent. que decir, tienes que volver a Dios. He's going to tell you you have to return to Tienes God. que acercarte a Dios. You have to get closer to God. El Espíritu Santo no te va a dejar quieto. The Holy Spirit will not leave you at peace. ¿Sabes la única manera en que tú callas esa voz del Espíritu Santo? You know the only way where you quiet the voice of the Holy Spirit? Cuando lo contristas. When you make him sad. ¿Y sabes cómo tú lo puedes hacer eso? You know how you can do that? Ignorándolo. Ignoring him. Ignorándolo. Ignoring him. No le haces caso. You don't listen to him. No le haces caso. You don't listen to him. No le haces caso. You don't listen to him. Eventualmente apagas la voz del Espíritu Santo en tu vida. Eventually you turn off the voice of the Holy Spirit in your life. No porque Él no te esté hablando, Not because he's not talking to you, sino porque tú endureces tu corazón but because you harden your heart y ya no le puedes escuchar. and you can no longer hear him. Entonces es necesario And so it is necessary que nosotros entendamos that we que understand si yo tengo el Espíritu de Dios, that if I have the Spirit of God, yo morí el pecado. I died to sin. Ahora yo vivo para Jesús. Now I live for Jesus. Entonces, si yo soy salvo, si es por gracia, Now if I am saved by grace, yo no puedo vivir I cannot live una vida de pecado. a life of sin. Romanos 6, 1 al 2. Romans 6, 1-2. Nos dice la palabra del Señor. The Word of God says, Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of his wonderful grace? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Nosotros We hemos muerto al pecado have died to sin por la misma gracia. by the same grace. Entonces yo no puedo vivir And so I can't live una vida de pecado. a life of sin. Eso es incompatible. That is incompatible. No es compatible. It's not compatible. Y eso mismo, And that same thing, esa misma gracia that same grace, es la que nosotros fuimos llamadas a predicar. is what we were called to preach. Sabe que muchas veces nosotros predicamos You know that a lot of times we preach, y lo que le predicamos a la gente del evangelio and what we preach to the people of the
Good news es una lista de condiciones. is a list of conditions. Le decimos, ven a la iglesia, We tell them, come to church, pero no puedes venir así vestido, but you can't come dressed like that. pero no puedes venir de esa manera, But you can't come in that way. pero no puedes venir de esta otra manera. But you can't come in that other way. Tienes que venir así You have to come like y this. tienes que venir de esta otra manera And you have to come this other way. y tienes que hacer esto cuando llegues And you have to do this when y you come. tienes que hacer lo otro. You have to do the other thing. Ahora yo le pregunto, Now I ask you, ¿quién lo nombró a usted el Espíritu Santo Junior? who named you the Holy Spirit Junior? Porque lo último que yo escuché, Because the last thing that I que heard, el que transforma y santifica that the one who transforms and sanctifies es el Espíritu Santo de Dios. is the Holy Spirit of No God. somos nosotros. It's not us. ¿Sabe qué tenemos que decirle nosotros a las personas? You know what we have to tell the people? Cristo te ama. Jesus loves Él you. te recibe así como tú estás. He received you just how you are. Tú no necesitas esperar estar bien. You don't need to wait to be good. Ven como está Come how you y are, Él te hará el bien. and He will do you Él te good. transforma. He will transform Ese you. es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. That is the evangelist that we have to preach. Esa es la gracia. That is the grace. La gracia no mira tu condición. The grace doesn't look at your condition. La gracia mira tu potencial. The grace looks at your potential. Cuando Dios nos miró a cada uno de nosotros, When God saw every single one of us, Él no miró la condición en la que nosotros estábamos. He didn't see the condition how we were. Él miró He el saw potencial que Él sembró en cada uno de nosotros. the potential that He planted on every single one of Él us. miró el propósito que Él sembró en cada uno de nosotros. He saw the purpose that He planted in every single one of us. Y cuando nosotros And when we podemos hacer con lo mismo con las demás personas, can do the same thing with the other people, entonces ellos se sentirán más atraídos a Dios. and so they will feel more attracted to God. Y es por eso que el evangelio significa. And is that why the gospel means? ¿Qué significa? A ver, ¿quién me dice? What does it mean? Buenas nuevas, The good news. buenas noticias. Good news. ¿Sabes cuál es la buena noticia? You know what the good news is? Ven cómo estás. Come as you are. Y el Espíritu Santo es el que te transforma. And the Holy Spirit is the one who transforms Él es you. el que pone el querer como el hacer. He is the one who puts the want to work. Él es el que pone the will to do things. He's the one who puts the will to do things. Amén. Amen? Nosotros tenemos que predicar We have to preach un evangelio de gracia. a gospel of grace. Mucho menos no un evangelio de reglas Not a gospel of rules, y mucho menos un evangelio de condenación. and much less a gospel of condemnation. ¿Sabe que hay gente que cuando vaya afuera a predicar el evangelio You know that there's people that when they go out to preach the gospel, habla más del infierno que de la gracia de Dios? they talk more about hell than the grace of God. Yo no estoy diciendo que el infierno no existe. I'm not saying that hell doesn't exist. El infierno es real. Hell is real. Pero ¿sabe qué? But you know what? Mi Cristo murió My Christ died para que yo no tenga que ir al infierno. so that I can't go to hell. Si yo me concentro en lo que Jesús hizo, And if I concentrate myself on what Jesus did, en vez del destino de las personas que no aceptan a Jesús, instead of the destiny of people who don't accept Jesus, la gente va a poder entender mejor the people will be able to understand better la gracia de Dios. the grace of God. La gracia de Dios. The grace of God. Nosotros tenemos que hablar una palabra de gracia. We have to talk a word of grace. Eso era lo que hacían los apóstoles. That's what the apostles did. En Hechos 14:3. In Acts 14:3, Hechos 14:3 dice la palabra. Acts 14:3, the word says, Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. But the apostles stayed there for a long time, preaching boldly about the grace of the Lord. And the Lord proved their message was true by giving them power to do miraculous signs and wonders. Los apóstoles The apostles predicaban de la gracia, preached about the grace, predicaban de que Jesús murió preached about that Jesus died por todos nosotros, for all of us, de que hay un camino, that there is a way, de que no importa tu condición, that your condition does not matter. lo que importa es que tú tengas un corazón dispuesto a aceptarle a Él.
What matters is that you have a willing heart to accept him. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. And that is what we have to preach. Y así es como tenemos que vivir. And that is how we have to live. Yo sé que eso lo tengo más adelante, pero muchas veces nosotros A lot of times we recibimos la gracia de Dios. receive the grace of God. Entendemos la gracia de Dios para con nosotros. We understand the grace of God for us. Pero no podemos dar la gracia de Dios a los que nos rodean. But we can't give the grace of God to what's around us. Y siempre estamos juzgando, And we're always judging. siempre estamos condenando, We're always condemning. siempre estamos viendo el defecto en nuestro hermano. We're always looking at the defects of our brethren. Pero eso no es gracia, But that is not grace. ni tampoco es nuestro lugar. And it's also not our place. Porque la palabra dice Because the word says que solo hay un juez that there is only one judge digno de hacer juicio. worthy of to the ¿Sabe quién judgment. es ese juez? You know who that judge is? Yo sé que usted sabe quién es ese juez. I know you know who is that judge. Es Jesús. It's Jesus. Entonces, cuando nosotros empezamos a juzgar a los demás, And so when we start to judge others, a mirarlo porque no hace lo mismo que yo, to look at them because they don't do the same thing I do, a mirarlo porque no se comporta igual que yo, to see that he doesn't behave the same as I do, entonces yo me estoy tomando el lugar de Jesús. then I am taking the place of Jesus. Nosotros tenemos que dar gracia. We have to give grace. Y por si usted no lo sabe, And in case you didn't know, si nosotros estudiamos toda la Biblia, if we study the whole Bible, la manera en que Dios trabajó con una persona the way that God worked with the person no necesariamente es la misma que Dios trabaja con otra persona. isn't really the way that God works with another person. Dios puede trabajar conmigo de una manera God can work with me in one way, y Dios puede trabajar con usted de otra manera. and God can work with you in a different way. Entonces, ¿quién soy yo So who am I para yo decir for me to say que la manera en que Dios está trabajando con usted that the way that God is working with no you es la correcta? isn't the correct Porque no es one? la misma que como trabaja conmigo. Because it isn't the same way he works with me. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado We have to be careful y dar gracia. and give grace. Dar gracia Give grace a las personas. to the people. La gracia Grace elimina eliminates la necesidad the necessity de vivir bajo la ley. to live under the law. Y yo sé que hoy en día hay una tendencia And I know that today there's a tendency de judaizar la iglesia. to Judas, A esa palabra no me la sé, la verdad. De make the church Jewish. to make the church Jewish. Yes. Sí. Y hasta mientras más judíos nos creamos que somos, And while the more Jewish we believe ourselves, más santos y espirituales somos. Sí, cierto, ¿no? more holy and spiritual we are, yes? Pero eso no es lo que enseña la palabra. But that's not what the word teaches. La palabra nos habla The word tells us de que si yo vivo por la ley, that if I live by the law, yo ya no, o sea, si yo vivo por la gracia, if I live by grace, ya yo no tengo que vivir bajo la ley. then I don't have to live under the law. Y la palabra es bien clara en eso. And the word is very clear in this. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? La ley The law requería required que yo hiciera un sacrificio. that I make a sacrifice. La ley no es mala, The law isn't bad, pero requiere de un sacrificio. but it requires a sacrifice. En la gracia, In grace, el sacrificio ya fue hecho. the sacrifice was already made. Ya yo no necesito presentar sacrificio. I no longer have to present sacrifices. En la gracia, en la ley, In law, las personas que vivían bajo la ley the people who lived under the law no tenían al Espíritu Santo con ellos. didn't have the Holy Spirit with them. En la gracia, In grace, nosotros tenemos el regalo de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. we have the gift that the Holy Spirit lives inside of us. Nosotros no necesitamos vivir bajo la ley. We do not need to live under the law. Y muchas personas dicen, And a lot of people say, oh, pero Jesús dijo oh, but Jesus said que la ley no iba a pasar. that the law wasn't going to happen. ¿Cierto? Lo dijo, vamos a leerlo. Now let's read it. Mateo 5 del 17 al 18. Matthew 5:17 to 18. Dice la palabra, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. And the word says, "Don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved." Entonces, ¿qué es lo que enseña la palabra? So what does the word teach us? Jesús ciertamente dijo esto, Jesus clearly said this. pero ¿sabe qué? ¿A qué él se refería? But you know what he was referring to? A su propia vida, To his own life. a que él vendría a cumplir toda la ley. That he was going to come to Fulfill. fulfill the law. Y porque él cumplió la ley And because he fulfilled the law, y él murió siendo inocente, and he died being innocent, ahora yo no tengo que cumplir la ley. now I don't have to fulfill the law. Él la cumplió por mí. He fulfilled it for me. Ahora, ¿la ley no existe? Now the law doesn't exist. La ley todavía existe. The law still exists. ¿Para quién existe la ley? For who does the law exist? ¿Quiénes van a ser juzgados por la ley? Who are going to be judged by the law? Aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Those who have not accepted Jesus as their Lord and Savior. Ellos un día nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis. What, to them one day in the book of Revelations, Ellos van a ser juzgados por sus obras. they will be judged by their works. Y sus obras van a ser pesadas And their works will be heavy en contra de las obras de la ley. against the works of the law. Y ellos se van a dar cuenta And they're going to know por qué ellos fueron condenados. why they were condemned. Porque ellos nunca iban a, sin Jesucristo, ellos nunca iban a poder cumplir las obras de la ley. Because without Jesus Christ, they were never going to be able to fulfill the law. Pero nosotros que vivimos bajo la gracia, But we that live under grace, ya no vivimos bajo la ley. we no longer live under the Porque law. Jesús cumplió la ley por mí. Because Jesus fulfilled the law Y for por me. su sangre, If by his blood, ahora now mis obras no son las que valen, my works aren't the ones that count, sino lo que Él hizo en la cruz. but what Jesus did on the cross. Amén. Amen. Este problema de que si tenemos que vivir con la ley o no, This problem of whether we have to live by the law or not no es desde ahora. isn't from right now. Lo vemos en la Biblia. We see it in the Bible. Usted sabe que el primer concilio de la iglesia, We see that the first council, council of the church se trató acerca de esto. was about this. Usted lo va a ver en Hechos 15, You're going to see it in Acts 15, en donde se expone and where it says, qué hacemos con los gentiles. what do we do with the Gentiles? ¿Van a tener que cumplir la ley? Are they going to have to fulfill the law? ¿Se van a tener que circuncidar? Are they going to have to circumcise? ¿Qué se va a hacer con ellos? What's going to be done with them? Y fíjese lo que dice Hechos 15, 28 y 29. And look what Acts 15 to 29 says. Hechos 15, 28 al 19 dice, y 29, perdón, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis pasarla bien. And Acts 15:28 to 29 says, For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay no greater burden on you than these few requirements. You must abstain from eating food offered to idols, from consuming blood or the meat of strangled animals, and from sexual morality. If you do this, you will do well. Farewell. Entonces, esta es la carta So this is the letter que se envía a todas las iglesias that is sent to all of the churches en el libro de Hechos. in the book of Acts. Y entonces, ¿qué es lo que dice? And so what does it say? Primero, ¿a quién le pareció bien First, who agreed with it? esta conclusión? This conclusion. Al Espíritu Santo. The Holy Spirit. Entonces, yo creo que debemos de dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo nos enseña. And so I think we have to go by what the Holy Spirit teaches us. Entonces, fíjese lo que dice. ¿Qué cosas nosotros nos tenemos que abstener como cristianos? And so look, it says, what ways do we have to
abstain from for being Christians? Hábleme para que no se me duerma, dale. Talk to me so you don't fall asleep. Lo sacrificado a los ídolos. The sacrifices to the idols. La sangre. The blood. No sé si usted come, si en Puerto Rico le decimos morcillas. In Puerto Rico, we call it morcilla. En inglés, they're blood sausage. Blood sausage. No sé cómo le digan en otros países. I don't know how they call it in Pero other yo le voy a countries. explicar lo que es. But I'm going to Se explain to you what toma el it is. intestino del cerdo, se llena de sangre y de especias y de otras cosas y se come, se cocina y se come. You take the intestine and other things from a pig and you cook it and eat it. En Puerto Rico eso ahora para la Navidad, eso se vende en todos lados. In Puerto Rico right now, for Christmas, that is seen everywhere. Eso no lo coman. Let's not eat that. No, eso no se come. That doesn't eat. No se come sangre. You don't eat blood. Ahogado, Drowned? sí. Eso es para las personas que mataban las gallinas como mi abuela. Those are for the people who killed chickens like my grandma. Y que cogía la gallina, yo me crié en una granja para todos los que no saben, ¿verdad? That she would grab the chicken. I grew up in a farm. Ella agarraba la gallina, She would grab the chicken. la agarraba por el cuello, She would grab it by the neck. le estiraba el cuello She would y stretch le the daba neck vuelta. and she would spin it. La pobre gallina quedaba con el cuello así de largo, The poor chicken ended up with the long neck del estirón que le daba. from the stretch that she gave it. Lo que nos está enseñando aquí la escritura What the scripture is showing us es que así no se matan los animales. is that that's not how you kill the animal. El animal se tiene que degollar. The animal has to be cut Y dejar que la sangre salga. and to allow the blood to flow out. Y lo otro es la fornicación, And the other one is fornication. que implica todo tipo de pecado sexual. That means every form of sexual sin. Esas son las cosas que nosotros nos tenemos que tener de la ley. Those are the things that we have to abstain from the law. Es todo lo demás. Everything else, No, no. no tenemos que cumplir. We don't have to fulfill. Hay restricciones en la ley acerca de la comida, There are restrictions in the law according to food acerca de los días de fiesta regarding the days of feast y también acerca de los días de reposo, de las lunas nuevas. and about the day of rest and the new moon. Pero fíjense lo que nos dice en Colosenses 2, 16 al 17. But take a look at what Colossians 2:16 to 17 says. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. So don't let anyone condemn you for what you eat or drink, or for not celebrating certain holy days or new moon ceremonies or Sabbaths. For these rules are only shadows of the reality yet to come, and Christ himself is that reality. Nosotros no tenemos que vivir por eso. We don't have to live by that. Nos dice la palabra, eso es sombra. The word says that is the shadow. O la palabra sombra en la escritura se usa The word shadow in scripture is used para algo que apuntaba a Cristo antes de que Él viniera. for something that pointed to Christ before he came. Entonces, ¿tenemos que conocer las fiestas? And so do we have to know the feast? Sí. Yes. Yo misma enseño un curso de las fiestas. I myself teach a course of the feast. ¿Para guardar las fiestas? To save the feast? No, sino para ver a Jesús en las fiestas. No, but to see Jesus through the feast. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. That is what we have to do. De hecho, hay un peligro In fact, there is a danger en nosotros querer vivir por la ley in us wanting to live by the law cuando ya hemos sido salvos por gracia. when we have already been saved by grace. Vamos a ir a Gálatas We're going to go to Galatians 5, 3 al 4. from 5:3 to 4. Dice la palabra, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificás, de la gracia habéis caído.
I'll say it again. If you are trying to find favor by God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. Fíjese el peligro. Look at the danger. El yo querer volver a vivir bajo la ley. Me wanting to live again under the law. Entonces es como que yo estoy menospreciando el sacrificio de Jesús. It's like I'm belittling the grace of God. Entonces eso hace que yo me desligue de Jesús. And so that makes me fall away from Jesus. Eso hace que me desligue yo de Jesús. That makes me drift from Hay un Jesus. peligro. There is a danger. Nosotros tenemos que seguir viviendo en la gracia. We have to continue to live in His grace. Ahora yo le digo algo. Now I tell you something. Vivir en la gracia To live in the grace es mucho más exigente que vivir bajo la ley. is much more demanding than living under the law. Y usted me va a decir, no, hermana, no. And you're going to say, no, sister, no. Mire todos los mandamientos, son 613 mandamientos. Look at all the commandments. There's 613 commandments. En la gracia no hay mandamientos así. In grace, there's no commandment like that. Mire, le voy a enseñar cómo Jesús mismo I'm going to show you how Jesus Himself nos muestra cuán exigente es la gracia. shows us how demanding is grace. Fíjese lo que dice aquí. Take a look at what it says here. Éxodo 20:13. Exodus 20:13. Dice la palabra, The word says, ¿qué dice? Léamelo conmigo, eso es bien cortito. what does it say? Read, No matarás. you must not murder. Entonces, después que yo no mate a nadie, And so after I don't kill anyone, I'm good. ¿Cierto o falso? yo estoy bien. True or false? No mato a nadie, estoy good, right? I don't kill anyone, estoy bien. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesús. Now we're going to see what Jesus says. Ay, no sé si lo puse. Pero usted vaya conmigo. No You- creo que lo puse. Come with me. I don't think I added it. Vaya conmigo a Mateo 5 del 21 al 22. Come with me to Matthew 5:21-22. Mateo 5 del 21 al 22. Yo quiero que lo vaya conmigo y lo busque porque quiero que usted lo lea. Matthew 5:21-22. I want you to come with me so that you can read it. ¿Ya lo tiene? You have it? Ok, vamos a leerlo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. It says, Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Rakas, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. Por si usted no sabe, la palabra fatuo significa tonto, If you don't know the word rakam, it means dumb, foolish. foolish. Entonces, So, fíjese, la take a ley The law mira a mis obras. looks at my works. Después que yo no mate, After I don't kill, I'm fine. Estoy bien. I'm fine. Pero la gracia But grace mira la intención del corazón. looks at the intention of the heart. No basta con que yo no mate. It's not enough that I kill him. ¿Qué sientes tú contra tu hermano? What do you feel against your ¿Cuál brother? es tu intención contra tu What hermano? is your intention ¿Qué against es your lo que brother? está aquí adentro donde nadie ve? What is inside that nobody sees? La ley mira lo de afuera, The lady looks at the outside, pero la gracia mira lo que está aquí adentro. but grace looks at what is inside. Entonces la ley es más exigente, And so the law is more demanding. porque cuando nosotros vemos, Because when we ahí see, mismo en Mateo 5, Jesús habla del adulterio. right there in Matthew 5, Jesus talks about adultery. ¿Qué es lo que dice What does it say? la ley? The law. No adulterarás. You shouldn't do adultery. Después que tú no toques a esa mujer, no importa. As long as you don't touch that woman, it doesn't matter. Pero ¿qué dice Jesús? But what does Jesus say? Si la vieres, si la deseares, aunque no la toques, ya pecaste.
If you look at her and you desire her, even if you haven't touched her, you already sinned. Porque no se trata Because it's not about lo externo, the outside, sino lo que está aquí. but what is inside. Porque lo que yo hago afuera Because what I do on the outside debe reflejar has to reflect lo que yo tengo aquí. what I have in here. ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? What are the intentions of my heart? ¿Qué es lo que yo siento aquí? What is what I feel in here? Cuando le digo a mi hermano, When I tell my brother, esto es un ejemplo, and this is an example, ay, Dios te bendiga, ¿cómo estás? oh, God bless you, how are you? Y después me voy y digo, esta hermana, bendito Dios, hay que orar por ella. And then I leave and I say, oh, that sister, we need to pray for her. Cuando le decimos a otra persona, When we tell another person, no te preocupes, don't worry, yo voy a orar por ti, I'm going to pray for me voy you. a unir en oración. I'm going to unite in prayer. Y sales por la puerta And you leave the door y nunca más pensaste en la necesidad de esa persona. and you don't think about the necessity of that person again. La gracia nos confronta, The grace confronts us, no por lo que podamos decir por afuera, not by what we can say on the outside, no por lo que podamos hacer, not by what we can do, sino por la intención de mi corazón. but by the intention in my heart. ¿Con qué corazón sirvo? With what heart do I serve? ¿Lo hago para que los hermanos vean lo bien que hago las cosas? Do I do it so that the brethren can see how good I do the things? ¿Para que el pastor ya no me moleste? So the pastor doesn't bother me? ¿O porque realmente amo al Señor? Or because I truly love the Lord? ¿Cómo vivo yo How do I live mi vida my life en la gracia? in grace? ¿Realmente la estoy viviendo en la gracia? Am I really living to grace? ¿O dentro de mí todavía yo pienso que tengo que hacer cosas porque le debo a Dios? Or inside me I still think that I have to do things because I am in debt with God? Y en vez de hacer las cosas porque amo a Dios y estoy agradecida, And instead of doing things because I love God and I'm grateful, lo hago porque se me requiere. I do it because I'm required. O para no caer en maldición. Or so that I don't fall into curses. ¿Por qué hago yo las cosas? Why do I do these things? Muchachos jóvenes que están aquí en la alabanza, Youth that you're here in the worship, ¿por qué tocas el instrumento? why do you play this instrument? ¿Por qué cantas? Why do you sing? ¿Por qué lo haces? Why do you do it? ¿Por qué te gusta? Because you like it? ¿O porque de verdad tú quieres glorificar a Dios a través de ese instrumento? Or because you really want to glorify God through this instrument? ¿Cómo yo sé? How do I know? La intención de mi corazón, The intention of my heart, primero pasando tiempo con Dios, first spending time with God, porque el Espíritu Santo nos va a revelar. because the Holy Spirit will reveal itself. Y segundo, And second, ¿cuánto tiempo yo dedico? how much time I dedicate. ¿Cuánto tiempo dedicas a ese instrumento? How much time do you dedicate to that instrument? Porque si hay algo que está en mi corazón, Because if there is something that is in my heart, yo voy a dedicarle tiempo. I'm going to dedicate it time. Si hay algo que está en mi corazón, nos dice la palabra. If there is something in my heart, the word says, Y voy a tocar un tema que a mucha gente no le gusta. and I'm going to touch a topic that a lot of people don't like. Si yo tengo algo en mi corazón, If I have something in my heart, a mí no me va a doler invertir en eso. it's not going to hurt me to invest in it Porque yo lo tengo en mi corazón. because I have it in my heart. Y la palabra dice And the word says que donde está vuestro tesoro, that where our treasure is, ahí está tu corazón. there is your heart. Entonces, si mi tesoro So if my treasure no está en las cosas de Dios, is not in the works of God, entonces ahí no está mi corazón. so my heart is not there. ¿Cómo está nuestro corazón? How is our heart? ¿Realmente estamos viviendo por la gracia? Are we really living by grace? ¿Realmente estamos dando gracia? Are we really giving grace? ¿Estamos mirando la apariencia de los demás? Are we looking at the appearance of others? ¿O realmente estamos viendo el potencial que Dios sembró en ellos? Are we really living the potential that God planted in them? ¿Cómo estamos viviendo? How are we living?